there came a sound from heaven. Welcome today to the Message of the Cross. This is Evangelist Jimmy Swaggart along with Dave Smith. Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Joseph Larson y el Dr. Don Paul Gray y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Rápidamente, permítame decir que ustedes nos ayudaron cubriendo el gasto de 27,158 Biblias de estudio del expositor para ser distribuidas en Nicaragua y donde quiera, bueno, a las demás naciones, ¿no? Y damos gracias al Señor por eso en gran manera. Las Biblias en total fueron 30,911 y eso incluye los Nuevos Testamentos, las Biblias que las personas compraron para su uso personal. Pero estamos muy agradecidos y oramos por las ricas bendiciones de Dios sobre cada uno de ustedes. El día de hoy estamos empezando, bueno, de hecho empezamos una semana atrás a leer un poco del capítulo 4 de Génesis, pero el día de hoy vamos a empezar las grandes doctrinas de la Biblia, ¿no? Y este es un tema tremendo, el cual Dios esperamos que nos dé gracia para enseñarlo como debemos. Y digo que todos los hermanos aquí también, pues, podamos, pues, presentarlo, ¿no? Yo le digo al doctor Gray, señor, ese es un tema difícil, vas a tener que ayudarme. No te preocupes que el doctor Gray te va a ayudar. Tal vez no todo. De todos modos, el Señor no me dijo eso, estoy bromeando, no, estoy bromeando. Pero qué bueno tenerles a todos ustedes y yo creo que esta serie, si el Señor nos ayuda, yo realmente creo que será extremadamente beneficiosa a usted. Porque es un tema extremadamente importante, ¿no? ¿Alguien sale a predicar, caballeros? No tengo nada programado en enero, pero sí quiero mencionar que Grace y Rachel estarán viajando a la iglesia de Curtis Hutchinson. Robin Hutchinson, su esposa, tendrá una conferencia de damas el 17 de enero a las 7 p.m. Grace y Rachel estarán cantando. Rachel predicará esa noche. El sábado en la mañana será predicado por Rachel a las 10 a.m. Dos servicios, 7 p.m. el viernes, sábado a las 10 a.m., 17 y 18 de enero con las hermanas Grace y Rachel. Yo quiero que Gracie predique en la Debería ser iglesia. una bendición. Será de gran bendición, considero. Le voy a decir a Nicky que pongan eso en los calendarios, ¿no? Obviamente con el permiso de Grace. ¿Alguien más sabe? No, señor. Entonces ahí nos detenemos. Bueno, entonces como es mi hijo también voy a mencionar que Joseph Sí. tendrá una campaña el 10 y el 12 en Cape Coral, Florida. Él estará el viernes a las 7:30 y el domingo a las 10:30. No hay servicio el sábado. Así que el 10 de enero en Cape Coral, Florida, con Cape Coral Christian Center, con el pastor Guidi y con los hermanos de allá. Vengan y sean parte, o vayan y sean parte. Creo que si están en esta área va a ser una gran bendición para ustedes. Joseph es un gran predicador, ministro en la palabra y en la música. Así que aprovechen su estadía de él allá. Él no viaja mucho, especialmente los domingos, así que es una excepción. Aprovechenla por completo y sean bendecidos. Hagan eso con esas jóvenes o con Joseph, serán bendecidos, se los prometo. Y estoy agradecido con el Señor por los predicadores que Dios ha puesto, ¿no? Los jóvenes que los ha llamado a predicar, haciendo un tremendo trabajo, ¿no? No son novatos. Ellos entienden probablemente más sobre la palabra que la mayoría de los predicadores. Y sé que eso suena un poco jactante, y no lo quiero decir de esa manera, obviamente, no. Pero el material que estos jóvenes le van a entregar al pueblo, no hay muchos predicadores en el mundo que lo conocen para entregarlo, ¿no? Y esa es la tragedia de ello. Mis hijos en particular, como Josh y otros, hoy han crecido en esta iglesia, han estado
debajo de la Sí. enseñanza y predicación más excelente que existe, creo yo. Así que han viajado y han estado en el instituto de Jimmy Swagger y han terminado desde hace años, pero ellos han aplicado estas verdades a sus vidas y la han escuchado, la han recibido y tienen la capacidad de compartirlo. Muy bien, sí, eso es un hecho. Quiero empezar el día de hoy logrando que Dave lea Mateo 4:4, un versículo corto, pero es la base de cómo todo esta serie será enseñanza. Mateo 4:4. Pero respondió y dijo, está escrito, el hombre no beberá de pan solamente, sino de toda boca que procede de la boca de Dios. Eso es lo que realmente refirió y le dijo Jesús a Satanás, ¿no? El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es algo fenomenal. Yo quiero empezar esta serie con esta ilustración, ¿no? Algo que sucedió en nuestro ministerio unos años atrás. Francis y yo y Donnie estábamos, no voy a decir el nombre de la ciudad porque tal vez me equivoque, pero el viernes en la noche yo hablé con el pueblo, les dije que por lo menos en las previas noches, ese viernes en la noche, yo iba a estar orando por los enfermos. Y hubo una multitud allí ese viernes en la noche y cuando nosotros empezamos a orar por el pueblo, la línea llegó, bueno, hasta detrás de la plataforma y en aquel momento se alineaban, uno los ungía con aceite, oraba uno por sus necesidades. Levanté la vista y había una joven, una joven muy, muy agradable. No la había conocido, no la conocía y nunca la había visto. La miré en aquel momento y percibía que el Espíritu del Señor se estaba moviendo. Lo que yo no sabía o me daba cuenta era, después me enteré de lo que estaba sucediendo, pero en ese momento no lo sabía, que ella había sido criada en la iglesia desde el tiempo en que ella era una bebé realmente, ¿no? Ella fue criada en la iglesia, su mamá y su papá eran gente, bueno, gente de Dios, gente muy buena. Ella terminó la secundaria y fue a una universidad en esta ciudad y Dave y así también el doctor Gray conoce bastante este tipo de casos. Ella empezó a estar bajo la enseñanza de un profesor que realmente ridiculizaba su fe y ella perdió su fe. Ella perdió su fe. Doctor Gray, yo quiero empezar hablando de esto un momento. He escuchado que usted ha mencionado varias veces que usted estuvo en un seminario en particular y gracias a Dios que no se quedó allí, estuvo en un seminario que casi le roba su fe. Así es. Eso fue una experiencia muy difícil. Estaba yo en el seminario un año y un seminario muy liberal. Jamás había estado yo en la teología liberal anteriormente. Había yo ya estudiado en un instituto de las asambleas de Dios y fue un tiempo muy difícil. Yo lo mencioné ya desde hace mucho. Estaba yo en la iglesia del hermano Nichols en Ford. ¿Alguna vez predicó usted para él? Lo conocí, pero no, nunca prediqué en su iglesia que recuerde. Bueno, yo fui a su iglesia y a menudo la unción llegaba en los servicios y levantaba mis espíritus, pero me confirmaba que Dios estaba vivo y que Él inspiró el libro, que el Espíritu Santo era muy real. Pero sí, yo sufrí un tiempo, hermano Swagger, en el que comencé a cuestionar fuertemente la integridad del libro. Si uno puede ser que alguien cuestione la integridad del libro, uno ha minado su fe. Le voy a hacer una pregunta entonces. ¿Será posible que tales maestros que están enseñando error, no como se está mencionando, será posible que sean ungidos por el poder de las tinieblas? Bueno, ciertamente son dotados. Mire, yo he estado debajo de varios profesores muy elocuentes en cuanto a presentar un avivamiento de algo no. Bueno, supongo que fue muy negativo en lo que estaba escuchando, pero ellos eran bastante dotados en esa área. Entiendo yo, en cuanto a las obras de Satanás, sí. Satanás estaba inspirándolos, Satanás estaba ayudándolos,
Satanás estaba guiándolos y usándolos. A eso me refiero. Ahora, ¿qué tal los predicadores que están predicando un mensaje falso, una falsa doctrina? Las personas estaban bajo ese ministerio, que estén allí. ¿Cuál será el resultado? Bueno, van a terminar un naufragio. Tarde o Un temprano. naufragio. En otras palabras, tienen que tener cuidado con lo que escuchan. Saben, en este seminario en el que yo estuve, varios hermanos de las asambleas de Dios estaban ahí. Yo lo recuerdo. Y varios de ellos dejaron el ministerio. En otras palabras, le afectó a ellos. Así es. Cayeron en eso. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, Donna, si yo creo lo que esta doctrina dice, yo tengo que dejar el ministerio. Porque no hay nada allí. No hay nada que creer entonces. Obviamente, ellos no creen que la Biblia es la palabra de Dios totalmente. Correcto. No creen que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él resucitó de entre los muertos. Así es. Entonces realmente no creen nada. Todas las historias de los milagros son Todo es falsas, falso. mitológicas. Dios. No, le llaman ellos perícopes. Y obviamente los predicadores que serían predicadores que estudian allí y luego van a pastorear iglesias, ahí viene el problema, ¿no? Ciertamente sí. Y lo triste de todo es que probablemente la mayoría de los púlpitos metodistas son pastoreados por ministros que cuestionan la integridad de este libro. Mencionas metodistas. Yo estuve con un hombre de negocios. Nosotros estábamos comprando una estación de radio años atrás y yo estuve hablando con este caballero. Él era metodista. Y me dijo, Reverendo Swagger, la iglesia metodista no perdió su caminar. Yo no dije nada sobre la iglesia metodista, no le dije nada al respecto. Él era un miembro de la iglesia, un hombre de negocios, y él me dijo, él sabía lo que estaba sucediendo. Me dijo, la iglesia metodista no perdió su enseñanza cuando los miembros de la iglesia íbamos con la Biblia a la iglesia. Perdieron su dirección cuando los seminarios empezaron a graduar maestros, Correcto. predicadores que no creían la Biblia y estaban en lo cierto. Y muchos de estos seminarios, hermanos Swagger, estaban siendo influenciados grandemente por Europa. Mucha gente no entiende ni sabe eso, pero en los 1890 y 1920, entre ese margen, mucha gente pensaba que para tener una buena educación se iban a Europa. Ellos se iban a estudiar la teología liberal allá y se la traían a Estados Unidos. Y de hecho, la iglesia nazarena, de acuerdo a como la conocemos el día de hoy, la iglesia nazarena es un resultado de el liberalismo y el metodismo, o la iglesia metodista. Si la iglesia metodista no se hubiera hecho liberal, la iglesia nazarena jamás se hubiera formado. Pero lo hicieron y obviamente los nazarenos se hicieron una entidad fuerte espiritualmente. Pero de vuelta a lo que estábamos tratando, la palabra de Dios es muy importante y es el fundamento. Yo recuerdo que mi fe fue turbada grandemente y no se volvió a reformar hasta después de meses, tal vez hasta después de unos cuantos años. Tomó un tiempo. ¿En Y serio? aún recuerdo que finalmente llegué al punto, todos lo sabemos, pero llegué al punto, bueno, mire, para poder explicarlo bien, quiero decirles que los profesores invertían todo su tiempo encontrando problemas en la Biblia. Todo problema que usted se puede imaginar es muy difícil, que fuera difícil entender, lo subrayaban y hablaban de cómo eso probablemente no estaba en lo original, alguien lo añadió y así sucesivamente. Pero había estado escuchando ya todo esto como un año. Y finalmente tuve que llegar al punto de que dije yo, bueno, ¿creo en el Espíritu Santo o no? Eso se convirtió en, en, en el fundamento. ¿Creo yo que el Espíritu Santo guió a los escritores Así de este es. libro o no? Y después, si él Así es, mantuvo así es. la palabra, si la guardó o no. Y tuve que llegar a decir que sí, que yo iba a confiar eso con mi vida. Voy a salirme de esta situación. Sí, yo fui al seminario bautista y jamás escuché ese tipo de plática. Gracias a Dios por eso. Hmm. De lo que estamos hablando no solamente es en los seminarios bíblicos,
Los padres tienen que tener mucho cuidado a dónde Oh, es que los sí, niños o sí, los jóvenes van a las universidades seculares. Es algo muy destructivo. De lo que él está hablando sucedió hace 30, 40 años, pero nosotros estamos hablando de hoy y es peor. mucho Las peor. universidades y los institutos son nidos no solo de cosas políticas, pero también de cosas que destruyen la fe. La gente joven, padres, tienen que escuchar, tienen que, tienen que hacer que los jóvenes tengan un fundamento de la palabra de Dios o su fe va a ser destruida. Este verso aquí dice que el hombre no vivirá. ¿Qué sucede si no tiene uno la palabra de Dios? Uno va a morir. Sí, espiritualmente, sí. Así que no solamente estamos hablando de una vocación, una carrera, sino que estamos hablando de el eterno destino de los niños. Así que todo mundo, no todo mundo tiene que ir a una universidad o a un instituto superior. Escuché las noticias recientemente y este caballero mencionó el nombre de esta universidad y el grupo más grande en ese lugar estudiando son ateos. Y él dijo, es una, entre comillas, universidad cristiana. Y la Oh, mayor Dios. cantidad que tienen allí estudiando son ateos. Existen, mire, una alternativa sería enviar a su hijo a un instituto bíblico como es el día de hoy aquí, donde pueden tener un fundamento de la Definitivamente. palabra de Dios sólido. Se requiere la mayoría de las vocaciones que uno escoge requieren un grado, una certificación universitaria, si no entra a una escuela técnica, uno de esos campos, así que se requiere entrar a muchos campos vocacionales, pero el alma de sus hijos está en la balanza y usted tiene que tener mucho cuidado del lugar a donde envía a sus hijos. Y Definitivamente. una vez más, traten de hacer que puedan tener ellos un fundamento sólido y bíblico. Y una vez más, yo recomiendo este instituto bíblico aquí. Definitivamente. Y estamos haciendo muchas cosas aún para mejorarlas, por la A ver, gracia de hermano Dios. Swagger, dando un poco de historia acerca de todo esto, el hermano Gray estaba hablando del siglo XIX. Se estaban emergiendo las religiones y las filosofías. Y parte de todo eso, Repite eso. el, la unión de la filosofía con la fe cristiana. Un momento, la filosofía es la búsqueda de la verdad, Correcto. ¿no? La búsqueda del hombre por la verdad o de la Claro, verdad. claro. Una La base de filosofía es la opinión. opinión de una ciencia. La filosofía es la ciencia de opiniones, es todo lo que es. En Alemania, esta sede era conocida como el estudio de la filosofía. Karl Barth comenzó con estos a términos de que la verdad es la verdad de Dios, o toda la verdad es la verdad de Dios, y aún en el área en el ámbito de la Biblia es algo que Dios trajo a ecuación. Disculpe, uno de los líderes de las asambleas de Dios que ya partió con el Señor, él edificó su lugar en todo lo que acabas de Ese decir. es el fundamento de Todas todo, las sí. verdades son verdades de Dios. Él está hablando de la psicología. Dios le dio la psicología a Sigmund Sí. Freud y fue Dios quien lo entregó. ¿Qué tan absurda puede ser una posición como esta? Pero también comenzamos a ver la búsqueda del criticismo o de la crítica alta o mayor, individuos como Graff y Wellhausen que crearon la teoría de GEDP, por sus siglas en inglés, pero viene a cuestionar la manera como la Biblia fue creada y la autoría de la Biblia. En otras palabras, cuatro diferentes autores de acuerdo al lenguaje que ellos dicen que escribieron el libro de Génesis. Isaías, tal vez más de tres autores que vinieron a formar Isaías, el libro de Isaías, etcétera. Esto vino a probar la credibilidad de la palabra de Dios y trajo crítica a la palabra de Dios, aunque Jesús citó ambos de los libros de Isaías, o más bien en el libro de Isaías, al principio y al final, acreditándole la autoría a Isaías, que realmente, por desgracia, la psicología entró en todo esto. Hablamos de Jung. Jung era un depravado. Él no podía tratar con su propia depravación sexual y también experimentó fuertemente con opiáceos. Era un adicto a los opiáceos. Freud, perdón, estoy hablando de Freud. Jung, más adelante, vemos que él tenía espíritus demoníacos, uno llamado Filemón, dándole las personalidades y el perfil. Hermano Swagger, usted mencionó a las asambleas de Dios y para poder tener un título
En cuanto al doctorado de las Asambleas de Dios, uno tiene que estudiar todas estas cosas, de acuerdo al señor Krabs, que es el director de todo esto. Todo esto está tan desviado, me pregunto yo si el liderazgo en estas organizaciones entienden a Jesucristo y el crucificado en lo absoluto, con respecto a salvación y Realmente no santificación. creo. No creo decir eso. Nadie debe seguir asistiendo a estas escuelas porque no están aprendiendo nada. Tienen una mezcla y ahí entra la levadura, porque la levadura entra y un poco de levadura va a leudar toda la masa. Usted tal vez entre con buenas intenciones y puro, pero eso va a leudar la masa y aunque el credo dice eso, lo que enseña no es su credo y lo que creen no es el evangelio. Permítame decirlo también, porque esto se conecta a la magnificencia del siglo XX hacia donde vamos. La idea de la evidencia de los manuscritos que fueron o que fue cuestionada y evaluada. Solamente tuvimos una parcela, un poco de lo del Antiguo Testamento encontrado por un señor llamado Nash al principio del siglo XX en Egipto, que tenía una pieza de información escrita más que nada de la traducción del griego al hebreo, tratando con los 10 mandamientos. Antes de eso, la evidencia de los manuscritos del Antiguo Testamento era escasa, por decirlo menos, y tenemos la tradición y la era masorédica, que fue de lo que podemos presentar un poco más adelante, que traía buena documentación, pero en 1945 hubo un descubrimiento llamado Nag Hammadi, que es en Egipto un documento de los evangelios gnósticos, y más adelante, unos años después, un descubrimiento hecho por un pastor jovencito que su, su pequeña oveja cayó en una cueva y se enteró de que, bueno, al buscar en esa cueva, él comenzó a ver y descubrió Vamos esos estudiando documentos. eso. Pero todo esto vino a presentar una revelación de documentación que puede ser probada que precedía a Cristo, mostrando la Sí, versatilidad y la sí. autoría de la palabra de Dios. El Señor dice en Salmos 138, Él dice que Él magnifica su palabra por encima de su nombre. Dios ha preservado su palabra y ahora nosotros desde 1947 y 48 hemos hecho descubrimientos en los estudios arqueológicos que se han encontrado una vez más mostrándonos en los manuscritos que la palabra de Dios es verdad y se ha sostenido a través de la historia. Recientemente Martha estaba cantando en la iglesia. Ella terminó su alabanza y empezó a cantar un coro después de la alabanza. Uno muy simple. Toda promesa en el libro es mía. Todo capítulo, toda palabra, toda estrofa. Yo confío en su amor, que toda promesa es mía. Y el Espíritu de Dios llegó a esa iglesia, al Así centro es, amén. familiar de adoración. Empecé a llorar mientras estaba allí conforme al Espíritu de Dios usó eso. Damas y caballeros, es la verdad. Toda Así promesa es. en este libro y es la palabra de Dios. Y yo quiero entrar en ello un poco más, pero para terminar mi ilustración, estábamos en esta iglesia en particular y habíamos promovido que íbamos a orar por los enfermos ese viernes en la noche. Y había una línea muy larga de personas que se alineó para orar, para recibir esa oración y gloria a Dios por ello, ¿no? Levanté la vista y vi una joven que estaba ante mí, no sé quién era, y, y, y y me enteré que ella había nacido en esa iglesia, ¿no? Me enteré después que ella había crecido en esta iglesia, terminó la secundaria y fue a una universidad no bíblica, sino una universidad secular. Y allí un profesor empezó a burlarse de su fe, la ridiculizó al punto de que ella abandonó su fe, la perdió. Eso casi rompió el corazón de esos padres, pero como Dave dijo, creo que fue, hay que tener cuidado donde usted envíe a sus hijos a estudiar. Tiene que tener mucho cuidado. Y ella había llegado al punto donde ya ella no creía que la Biblia era la palabra de Dios. Ella no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ella no creía que ella había resucitado entre los muertos o aún que había vivido. Y como dije, es algo que destruía el corazón de sus padres. Y bueno, ella estaba enfrente de mí en aquel momento, yo no sabía nada de la historia, yo no la conocía en lo absoluto, pero el Espíritu de Dios empezó a moverse en mi vida. Permítame su Biblia. Claro que sí. Tenía yo en aquel momento una Biblia así de encuadernado suave, una Biblia Scofield, era la Biblia que yo usaba mucho tiempo. Y yo le presenté la Biblia así, le dije, joven, usted no puede creer esto. No le dije que no la crees, es que no la puedes creer, significando que había una lucha.
Había una lucha en su corazón a pesar del hecho de que era real. ¿Y por qué estaba ella? Se pregunta usted en esa línea de oración. Le voy a decir por qué. Porque no es fácil. C.A. Ward dijo esto y está en lo cierto. No es fácil apagar las luces que Dios ha puesto en su alma desde su infancia. No Amén. es algo fácil. Tal vez usted puede perderse en decir yo no creo eso, pero ella estaba en esa línea de oración, aunque no lo creía, o por lo menos ella eso creía. Aunque ella no creía que Dios contestaba la oración, pensaba ella. Hay una lucha en la vida de la persona, hay una batalla en su corazón. Y, y yo nunca la cuestioné, simplemente dije, no puedes creer esto. Ella empezó a temblar y, y hice algo que yo nunca en mi vida había hecho y nunca lo he vuelto a hacer desde ese momento. Yo puse mi Biblia en el piso, enfrente de ella, y le dije, párate en ella. Ella me miró como que yo estaba loco, como que era la cosa, todo lo que me han enseñado es tonterías. Esto no me va a ayudar que yo haga esto, pero eso era la mirada que tenía, la lucha que estaba sucediendo en su corazón. Y le dije, párese en ella. Ella me preguntó que me pare en ella. Le dije, sí, el Señor va a obrar. Párate en ella. Ella puso un pie sobre la Biblia y se podía escuchar el silencio. Todo el mundo estaba observando porque todo el mundo en la iglesia conocía lo que estaba pasando. Había un silencio en aquel lugar. Yo no sabía lo que estaba pasando. Ella rápidamente o lentamente puso su pie sobre esa Biblia Scofield en ese momento. Y yo le dije, los dos pies, no uno, los dos pies. Y yo podía ver cómo ella apretaba sus mandíbulas, estaba peleando en ese momento ella internamente, todo en ella estaba diciéndolo, esto es tonto, es absurdo, es ridículo, pero otra cosa en ella también estaba diciendo, yo soy. Y no piense usted que la Biblia es un libro mágico, no, no lo es. Vi un sacerdote católico que estaba diciendo, para reprender demonios, estaba poniéndole Biblias por encima de la cabeza a la gente. Eso no va a echar fuera demonios. La Biblia es un libro como cualquier libro, pero lo que contiene es la palabra de Dios. Y bueno, no es correcto. No es que contiene la palabra de Dios, es que es la palabra de Dios. Y eso es lo que le da poder. Bueno, le dije dos pies, los dos pies, sube el otro pie. Como dije, se podía escuchar el gran silencio de cientos de personas que estaban en ese lugar presente. Lentamente ella levantó el otro pie y lo puso en la Biblia y cuando ese segundo pie tocó aquella Biblia, el poder de Dios tocó a esa Aleluya. joven, la tumbó de espaldas y se levantó de allí hablando en lenguas. Gloria a Dios. Su mamá y su papá, yo no sabía quiénes eran los padres, pero su mamá y su papá yo pensaba que iban a salir corriendo para el frente. El Espíritu de Dios. Sí. Y como dijo el doctor Gray, el Espíritu Santo no es la imaginación de una persona. Él es Dios. Sí. Él es Dios. Y él le estaba diciendo a esa muchacha, pon tus pies sobre la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Conocí luego el testimonio. Después de que se terminó el servicio de aquella noche, estuvimos allí una semana más todavía predicando, pero lo que ella estaba haciendo en esa línea de oración, no lo sé, pero gracias a Dios que pasó y el Espíritu de Dios, pues allí estaba para encontrarla, ¿no? Tocó su vida y su corazón y en un momento cambió su vida, la trajo de vuelta a donde ella tenía que estar. Y es sorprendente para mí. Aquí está esta muchacha. Ella no citó una oración, ella no dijo nada, ella empezó a hablar en lengua simplemente. Wow. Gloria a Aleluya. Dios. Y usted dice, yo no entiendo eso. Bueno, tal vez ella tenía que ser salva primero. Bueno, no disminuya la obra del Señor. Él le dijo a Cornelio en un momento, cambió toda su vida. Y yo creo que esa joven en el momento cuando cayó al piso, en algún momento allí Sí. aceptó a Cristo y arregló las cosas con Dios. Y el poder del Espíritu Santo llenó su vida una vez más. Gloria a Dios. Alabado Alabado Dios. Dios.
Desde los 1960, cuando Fuller y Gordon se reunieron para crear el seminario teológico de Fuller, el hijo de Fuller vino desde Europa, comenzando con las enseñanzas de la filosofía, y para tener el mejor aprendizaje necesitamos introducir y suplirle a los estudiantes y a los títulos con la psicología, y ahora podemos ver esa unión de la psicología. Repite eso, John. El seminario teológico de Fuller, cuando crearon ese seminario, el hijo de Fuller había estado estudiando la filosofía en Europa, más en particular en Alemania. Ambos comenzaron la filosofía la escuela en la filosofía, y trajeron lo que estaban haciendo allá y le estaban supliendo en los seminarios desde ese momento en adelante la psicología, convirtiéndose en el cimiento de todo. Y ahora en las denominaciones pentecostales y en otras universidades, ahora es una de las áreas o los ámbitos, los programas de lo certificación más es. grandes. Una tontería subjetiva, y Así es. desafortunadamente, como el hermano Gray, que tuvo que darse cuenta, tuvieron que considerar todo eso, pero lo hicieron porque es todo mentira, mentiras de demonios. La psicología es la puerta que abre a la incredulidad y todo Pone se al hombre en decae. el centro y no el pecado. Por lo tanto, tomamos el énfasis de lo que Dios está tratando de hacer, que es redimir al hombre caído, como esta jovencita de la que usted platicó. Se requiere del poder de Dios para tratar con el corazón del hombre, no el razonamiento ni la lógica basándonos en el mundo o la inspiración de las ideologías de los demonios. Y por eso es que nosotros enseñamos la doctrina de la Biblia, porque es importante. No se están enseñando correctamente ni completamente el día de hoy. Ya más. Así Caballero, si pudiera hablar es. yo de una situación personal, yo fui a una universidad secular como 5 años. Estuve estudiando las ciencias, tengo una licenciatura en biología. Me encontré yo con diferentes circunstancias, con compañeros y maestros que eran ateos. No creían ni en Dios ni en la religión. Y lo más interesante en cuanto a la explicación de la Biblia que yo escuché en mis estudios fue, de hecho, de mi profesor o mi profesora de anatomía. Ella realmente me dijo, bueno, quiero tener cuidado. Ella tenía o había tenido experiencias negativas en su juventud en cuanto a la iglesia, pero su conclusión fue que la Biblia era solamente un libro de historias de campamento, que a través de los siglos la gente se reunía y platicaba historias, y que esas historias se desarrollaron en algo maravilloso y se convirtió en lo que tenemos en las escrituras. Pero yo recuerdo que en la variedad de las discusiones que yo llegué a tener, la intención que ellos, o el intento que ellos hacían, era tomar partes de la Biblia, siendo ellos los profesores especialmente, y ellos se dirigían a mí y me decían, explícanos, en otras palabras, ¿puedes defender tu posición, tu fe en la Biblia? Y ni una vez yo caí en esa artimaña, porque mucha gente encuentra que en el ámbito de trabajo, en sus situaciones cotidianas con aquellas personas que no son creyentes, toman la Biblia y la presentan en cuanto a su duda y dicen, bueno, usted tiene que probarme esto a mí. Y yo creo que esa es la pérdida de tiempo más grande que uno pueda tener, porque la Biblia, aunque sí contiene historia, no solamente es un libro de historia. Aunque contiene Así poesía, no es es. un libro de poesía. No solamente es una obra literaria. Si uno comienza a defenderla y a tratar de incluir un componente intelectual, Contiene cosas de científica, pero no es un libro de no lo ciencia. es, así es. Es eso y más, como usted dijo, es verdad. No solamente contiene la verdad, es la verdad. Pero el Eso es razonamiento verdad. de todo eso es esto. Jesucristo dijo, el hombre no vivirá de pan solamente. Y él estaba hablando del libro de Deuteronomio capítulo 8. Es lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Él dijo, para que uno sepa que el hombre no vive de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive el hombre de eso. En Juan capítulo 1 podemos ver que la Biblia dice que en el principio era el verbo. Y cuando leemos la palabra de Dios, estamos leyendo, sí, el lenguaje, el idioma. Pero cuando estamos hablando de lo que es la palabra de Dios, es Jesucristo. Cuando leemos la Biblia, no solamente estamos leyendo de algo, estamos leyendo literalmente de Génesis 1:1 a Apocalipsis 21:22, y todo está centrado en Jesucristo y en el crucificado. Y si nos damos cuenta de eso, eso es el tema, el enfoque, y tenemos que entenderlo. Permíteme decir eso en lo que refiere a eso, Josh. Personalmente siento, y no quiero llevar esto más allá, pero
Para una persona correctamente entender la palabra de Dios, y no quiere decir que todo el mundo o alguien tiene la última palabra, porque nadie tiene la última palabra, pero hay que tener un entendimiento de la cruz de Cristo para entender la palabra de Dios como se debe. Todo empieza a alinearse una vez empezamos a entender la veracidad de la cruz, lo que realmente significa y lo que hace en nuestras vidas y corazones. Y, y esto es algo que yo creo que es extremadamente importante. Realmente es conocimiento de la cruz de Cristo y ahora tenemos cientos de predicadores que tienen conocimientos correctos sobre la salvación, la cruz, la salvación, pero casi ningunos hoy día que entienden la cruz en lo que refiere a nuestra santificación, cómo vivimos para Dios diariamente. La Biblia trata con mucho de eso. Casi todas las escrituras de Pablo, 75% de sus escrituras tenían que ver con este tema. Correcto. Cómo no se puede envolver uno en la ley, le decía él al pueblo. Así es. El Señor no me llamó para esto, aquello, me llamó para predicar el Evangelio, no con palabras de sabiduría de los hombres, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Y nuestro entendimiento, el entendimiento de proclamar cualquier otra cosa aparte de la cruz como el fundamento, realmente hace la cruz de Cristo inefectiva. Realmente eso es extremadamente Cuando importante. nos fijamos y usamos una analogía cruda, pero si nos fijamos en un vehículo, la porción que es el manual instructivo para, para la persona es así de grueso y no tiene el contenido para operar el vehículo. Pero cuando nos fijamos en el manual involucrado en mantener el vehículo, si algo sucede, Así si algo es, pasa, así es es. mucho más grande. El hermano Larson ha hablado de esto recientemente con respecto a nuestro mantenimiento, nuestra santificación, vivir para Dios. Esa parte del manual es mucho más grande porque hay mucho más detalle cuando se fija uno en ese componente. Pero la palabra de Dios realmente es para el hombre, para todo el mundo. Pero Así es. realmente es el hombre, la iglesia, para fijarnos en el contenido en cuanto a la aplicación de nuestra vida y nuestro corazón. Pero para ser claros, creo yo que es de mucha ayuda para la gente. Cuando uno se fija en el contacto, o cuando uno entra en contacto y con una persona que dice que no cree en la palabra de Dios, no se encuentre usted tratando, o no termine usted tratando de defender. Tiene que llegar a la realización de que esto es verdad. En otras palabras, la palabra de Dios dice esto. Así dice Jehová. Y no traten de venir a calificar la Así situación. es. Eso es lo que la Biblia dice y se acabó. Y yo regreso a ellos y les digo, miren, eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora ustedes creen en la evolución y declaran las cosas así. ¿Puede usted calificar lo que, o cómo es que ustedes pueden creer en esto? Yo no voy a defender ese recuento de Génesis, entonces lo que tienen que hacer ustedes es aclararme a mí cómo ustedes creen en esto, porque yo creo esto como verdad. Yo estaba en una conversación hace unas semanas con una persona, no es salva esa persona. Estaba hablando yo con ellos acerca de ciertas cosas, de situaciones actuales. Yo le dije, bueno, la Biblia nos declara esto y eso, así es como yo formo mi base. Y él dijo, muy bien, bueno, otra situación surgió y yo le dije, esto es lo que yo creo, porque la palabra de Dios lo declara. Y se sentaron y dijeron, bueno, espera un momento. ¿Ustedes me están diciendo a mí que todo lo que ustedes creen viene de la Biblia? Y yo le Sí, dije, ya lo sí. está entendiendo, Así, ¿verdad? así Por es. fin. ¿Cómo lo pueden creer? Yo le dije, bueno, no solo lo creo, sino que es mi vida, mi vivir, todo dentro de mí llega por lo que se encuentra en la palabra del Dios omnipotente. Oh, cómo amo tu palabra, es mi meditación cada día. A través de tus mandamientos me has hecho sabio, más sabio que mis enemigos. Tengo más entendimiento que mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos porque guardo tus preceptos. He limitado mis pasos de todo camino negativo para guardar tu palabra. No me he apartado de tus mandamientos porque me has enseñando tu palabra es dulce, más dulce que la miel a mi boca. A través de tus preceptos recibo entendimiento, por eso odio todo camino falso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo haré, yo guardaré tus juicios. Soy afligido, vivifícame, Señor, de acuerdo a tu palabra. Excepto
Te pido que la ofrenda de mi boca sea para ti. Enséñame tus juicios, Señor. Esas son palabras muy interesantes, ¿verdad? Así es, sí. Muy bien. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Creo que ibas a leer un versículo. Sí, si pudiéramos poner en pantalla 2 de Timoteo capítulo 3, comenzaré a leer con el verso 16. Es muy importante, hermano Swagger. Eh, Pablo escribió estas palabras a Timoteo y 2000 años después estamos dependiendo de eso. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es muy fundamental y yo tuve que llegar a entender eso en 1968. ¿La escritura es verdaderamente inspirada por Dios o no? La parte que yo no entiendo, la parte que otros no entienden, ¿puedo yo por fe? Y así como usted contó la historia de esa jovencita por la que usted oró y que se paró en la Biblia, yo entiendo exactamente dónde utilizar eso. Ella probablemente creció en la iglesia, había sido salva, probablemente había sido lleno del Espíritu, Sí. pero le permitió a las doctrinas del mundo causarle a ella caer y dudar y la llenó de su vida. Yo recuerdo muchas veces regresar del seminario con una gran duda, pero cuando yo iba a la iglesia y el Espíritu Santo en medio de la alabanza y la predicación entraba a ese servicio, esa duda se evaporaba. Y cuando uno piensa en lo que esto significa que el Espíritu Santo en la iglesia causaba que las palabras de duda y confusión salieran de la mente y que la fe regresara. Es como lo decimos Así todos, es. es Así algo es. muy tenebroso que los jóvenes vayan a estas escuelas en donde todo esto se está enseñando. Yo tenía un posgrado en un instituto conservador sólido y aún luché con todo eso porque jamás había escuchado yo la teología liberal tan profundamente presentada. Así que traté de entender a todos estos que eran inteligentes, tenían todos los grados y títulos, gente de Harvard y Yale, pero cuando todo llegó a la raíz, al fondo, tuve que concluir que no eran salvos, no tenían revelación de Cristo y no creen en el libro, y yo tengo que salir de aquí. Yo le dije a Donna, tengo que salir de aquí si no voy a terminar perdido. Así de fuerte era la Sí, situación. yo recuerdo que seguía escuchando todos los días, estaba en la clase 2 o 3 horas al día. Pero yo recuerdo. Estás diciendo que un estudiante no se puede quedar allí, sea una universidad secular o religioso o universidad, no se pueden quedar allí sin ser marcados de alguna manera. Creo que va a ser marcado. Mire, ahora, una cosa para mí, mire, cuando terminé con todo eso, me hizo sabio en la teología liberal. Gracias a Dios, yo veo hacia atrás. Peligroso, Sí, muy muy peligroso. peligroso, lamentablemente, pero veo yo hacia atrás en retrospectiva y uno tal vez me pregunte por qué asistió a ese seminario liberal. Bueno, porque algunos de mis maestros habían ido a esa escuela, así que me animaban, pero no se daban cuenta cuán liberal se había convertido ya todo eso. Ujú. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que la Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Es completa, es lo que necesitamos. ¿Leyó usted su pasaje? Sí, Bueno, mire, dentro de ella tiene y describe un pasaje que tiene dentro de ella todo lo que necesitamos para ser maduros en Dios completamente. La Biblia nos habla de esto. Así que esta palabra, dada por Dios a lo largo de los siglos, 40 autores diferentes años en compilación, jamás se contradice a sí misma y en segundo lugar, produce vida. así Produce es. vida. Así es. Hace casi 30 años, van a ser 34 años el lunes, a las 2 de la mañana, un borracho, no estaba buscando a Dios, un drogadicto, con cerveza y drogas por todos lados, sin esperanza,
sin saber a dónde iba. Mis ojos cayeron en una Biblia grande que tenía yo ahí en un estante arriba de una chimenea. Yo estaba borracho, era un borracho, ni siquiera había sido salvo aunque había crecido en la iglesia cuando era niño. Yo estaba sentado ahí con la pérdida de 5 dedos por causa de un accidente en una fábrica textil, todos mis sueños aplastados, toda mi vida, esperanza, se había ido. Y todo lo que me quedaba tal vez era, era estar en un trabajo y drogarme. Esa era mi vida, mi esperanza. No había esperanza, no había nada más que tinieblas. Y yo veo ahí en mi estante, arriba de una chimenea, la tenía yo ahí para decoración, no para nada más. No porque me importaba, simplemente porque se veía bien. Y yo, por alguna razón, yo estaba aburrido, tal vez, estaba completamente drogado, me había estado drogando con cocaína, pero fui por la Biblia, la abrí al libro de Proverbios y caí en Proverbios capítulo 1, para cuando llegué al verso 7, la Biblia me informó que este libro, que el hombre no cree en él, decía que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y en ese momento, una la combinación del Espíritu de Gloria Dios a con las Dios. drogas, perdón, el del Espíritu de Dios con la palabra de Dios hizo el efecto. A través de las drogas, a través de esa desesperanza y esa muerte, Él penetró mi vida y me cambió. Disculpa, ¿reconociste eso en ti? ¿Lo admitiste a tu vida eso? Eso es lo que la palabra de Dios hizo. Yo sentí el Espíritu de Dios y al comenzar a leer Proverbios 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos, al seguir adelante, por supuesto, el libro mismo es una exhortación a un hombre joven para que escuche la palabra de Dios. Y esa muerte y falta de vida llegará si uno no escucha la palabra de Dios, en su punto de vista más simple de los primeros 6 capítulos del libro de Proverbios. Así que llegué al lugar en el que habían 6 cosas que Dios aborrecía, 7 cosas que Dios aborrecía, y yo estaba involucrado en todas ellas. Y al pasar ese proceso, la palabra de Dios me redarguyó por ser pecador. Me convenció de ser pecador, que es lo que la palabra de Dios hace. Vino a compilar con el mover del Espíritu Santo que la mente del hombre no puede entender. La teología no es nada sin el mover y la operación del Espíritu Santo. La filosofía es estupidez sin ninguna conexión a la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo. Así que ahí estaba yo, no un teólogo, no un miembro de la iglesia, un borracho, un drogadicto, sin esperanza, una vida aplastada, viendo ese libro yo solo, sin predicador, sin enseñanza, sin maestro, nada. Yo lo vi y dije, yo estoy mal. Toda mi vida es una mentira. Habló a tu vida de esa manera. Estoy haciendo exactamente lo que este libro dice que no se debe hacer. Y el Espíritu Santo en su poder convictivo vino y me dijo a mí, Lauren, tú estás como estás porque tú has visto a Dios, tú has levantado tu puño contra él. Ahora, yo les hubiera dicho a ustedes que no lo hubiera hecho, que no lo había hecho, pero el Espíritu Santo me dijo, tú levantaste tu puño y dijiste, no quiero que esta Biblia me guíe, no quiero que la gente me diga qué hacer, yo soy lo suficiente, yo voy a dirigir mi vida como quiera. Y el Señor me dijo, mira lo que Mira has lo que has logrado, hecho. mira dónde estás. Y eso vino aplastándome como verdad, porque la palabra de Dios es verdad junto con el poder del Espíritu Santo. Y esa noche yo volteé hacia los cielos y le dije yo, si tú me aceptas, si tú me aceptas, si tú me aceptas, a pesar de todo lo que yo he hecho, yo vendré a ti. Lo Se lo dijiste. dije en mi mente, en mi corazón. Y esa fue la decisión que yo tomé. Y en ese momento, en ese instante, hermano Swagger, yo no me di cuenta entonces, pero sabiendo hoy lo que puedo ver, lo que yo sé, viendo hacia atrás, yo fui salvo, nací de nuevo esa noche, y esa noche, como resultado del contenido de este libro, ¿Dormiste esa noche? no, para nada.
Y el punto entero de lo que quiero decir es que no había predicador, no había maestro, no había Solo la palabra más que de la palabra Dios. de Dios junto con el mover y la operación del Espíritu Santo. Ahora, dijeron que no iba a durar. Dijeron que solo que él se involucró nada más. Bueno, él se siente mal por lo que estaba viviendo un par de semanas después. Tal vez era demasiadas drogas. Sí, bueno, es que ya está más para allá que para acá, pero denle un poco de tiempo y va a regresar. Damas y caballeros, van a ser 34 años completos. Comenzaré mi año 35 con Cristo este lunes 6 de enero. Yo les digo, Y no has vuelto este atrás. libro funciona. Ustedes pueden poner su fe en este libro y su vida Así puede es, cambiar así es. por este libro. No hay ningún otro libro en el mundo que puede proveer vida, el mover y la operación del Espíritu Santo. Sin toda la sabiduría del hombre, sin todas las otras cosas que nosotros pensamos que necesitamos tener, mi amigo, la palabra de Dios junto con el poder del Espíritu Santo es suficiente para cambiar, para salvar y para cumplir, completar al hombre completamente para que sea listo para toda buena obra. Mi vida es un testimonio de la veracidad de la Biblia. Estás diciendo que toda pregunta, todo problema, la respuesta se encuentra en este libro. En estos últimos 34 años jamás me he enfrentado a un problema que la palabra de Dios no haya suplido. Jamás me he enfrentado a un día en el que no haya encontrado la respuesta en la palabra de Dios, una vez más junto con el mover y la operación del Espíritu Santo, haciendo esa palabra Mm. mía, haciendo esa palabra real, guiando, dirigiéndome, mostrándome que soy perfecto, no para nada. Pero cada mañana cuando yo me levanto, digo, Señor, necesito algo, hay situaciones en mi vida y yo sé que este libro es suficiente en sí mismo, junto con el mover del Espíritu Santo y su obra, para guiarme, dirigirme, corregirme, instalarme, ponerme donde tengo que estar. Y yo estoy parado aquí el día de hoy con un testimonio de 2 de Testimonio 3, 16, 17. Yo creo que la palabra de Dios es completa, es una inspiración, es de provecho para redarguir, para enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, sin que le falte absolutamente nada. Todavía me falta por avanzar, pero casi todo está ya listo. Si no hubiese nada en la Biblia, si fuese solamente otro libro, una historia, historietas, entonces, ¿por qué los gobiernos lo han tratado de Sí. prohibir? Dictadores, eliminarlos, la iglesia ha tratado de limitarla, de que el pueblo la tuviese. ¿Por qué? Les voy a decir, durante la guerra del Golfo, yo envié una caja por la solicitud de un capellán de los nuevos, de los nuevos testamentos del expositor, ¿no? Los enviamos a Irak y los devolvieron y dijeron, nosotros no podemos molestar su religión y el darles una Biblia sería hacer eso. La causa de su problema era su Sí. religión. Así como el día de hoy el presidente Trump todavía está batallando contra ese problema. Varios presidentes después de cuando enviamos esos nuevos testamentos que nos devolvieron. Esto no es una decisión de que vamos a declarar guerra en contra del Islam, no estoy diciendo eso, pero a la vez estamos entendiendo y debemos entender cuál es el problema. No había nada malo con entregar estos nuevos testamentos a los soldados mientras estaba en el gobierno, no había nada malo con ello. Y no hay nada malo con un musulmán decir, yo quisiera tener un Nuevo Testamento y darles ello a uno. No hay nada malo con ello. Nosotros gastamos $1 trillón en Irak en aquel tiempo. Trillón de dólares, mil billones de dólares. Y no se les puede dar un Nuevo Testamento. No se puede ganar ese conflicto de esa manera. No va a funcionar. Ellos sintieron libres de dar a nuestra gente un ejemplar del Corán y no le dijimos nada al respecto. No dijimos nada. Mm. Pero recuerdo que yo recibí una nota en la caja, no podemos distribuir esto aquí, etcétera, etcétera. Bien. Porque tenemos miedo de ofender a alguien. Mm.
Es que... Así es, ofenderá al diablo, ofenderá a los poderes de las Así tinieblas, es. ofenderá a aquellas cosas que vienen a matar, hurtar y destruir. Así es, pero si alguien agarra la verdad de la Biblia, el mensaje de salvación, redención que contiene y le entrega su vida al estudio del contenido, encontrarán la vida, vida en abundancia. Donde está la Biblia, allí habrá vida, habrá libertad, y eso envuelve todo aspecto. Al enseñar la psicología y la educación moderna, realmente para hacer eso tienen que remover la Biblia, porque si la palabra de Dios está allí existiendo, combate todo lo que es falso, todo lo que no es verdad. Josh, Sí, eso es así una es. cosa, pero el tener a hombres y mujeres que dicen que son llenos del Espíritu Santo, que están promoviendo eso, realmente esto tiene que ser enseñado, es verdad, eso es lo que le dicen, están enseñando que la psicología es verdad, ¿no? Así es, exactamente. Pero El- la razón por la cual enseñan esto es porque ellos no leen la Biblia, por eso promueven esas otras ideas. amén. Bueno, evidentemente ya no creen en la Biblia, evidentemente no la creen. Correcto, así es. Si Si la la creyeran, leyesen, comenzaran. cambiarían las posiciones. Sí, No se puede enseñar algo que es lo opuesto a la palabra de Dios y creer ambas así cosas. es. Eso no se puede. Usted Cree una u abre, otra. usted abre el estudio con Mateo, abrió el estudio con Mateo 4:4 y fue aquí que el diablo estuvo tratando de mover a Cristo, de alejarlo de la verdad de la palabra de Dios. Así es. Él Así es un es. engañador. Cuando el engañador obra, siempre tratará de alejar a la gente, a las instituciones de la verdad de la palabra de Dios, para que ellos puedan tener esa farsa que sea aceptable y Cristo no se doblegó. Me parece que va a ser, por lo menos para mí, va a ser excelentemente interesante este estudio, esta serie. No se pierda un programa. Tenemos solamente una oración de lo que íbamos a empezar a estudiar. Así que vamos a tomarnos nuestro tiempo. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el Mensaje de la Cruz. Visita los archivos del programa en sonlifetv.com.